Bien chicos, bienvenidos a esta nueva semana. Eh, Se ha programado el tema Cuidamos nuestra salud integral. Para esto vamos a plantear, vamos a partir desde la situación de contexto. Los que han podido leer por aquí ya los recursos que se les ha compartido, supongo que más o menos ya podrán también participar a medida que vayamos desarrollando. En la situación de contexto nos hablan de una niña. ¿Cómo se llama la niña? Al chico, les escucho. Justina, Justina, muy bien. Nos habla de Justina. ¿Y qué pasa con Justina? Está enferma. Está enferma, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver por aquí primero la situación de contexto. Dice, Justina ha recibido los resultados médicos que indican que está infectada con microorganismos que le han ocasionado una enfermedad. Sin embargo, durante la consulta médica, escucha con atención que debe consumir alimentos que contienen bacterias beneficiosas. Esto sorprende a Justina y se pregunta. Entonces, ¿por qué se enfermó Justina? Por microorganismos. Por microorganismos. Muy bien, Justina se está enfermando por microorganismos. Pero además, ¿qué es lo que sucede? Por acá resaltamos entonces que Justina se está enfermando por microorganismos, ¿sí? Pero que además escucha al médico que le receta que consumir, por acá dice, consumir alimentos que contienen bacterias. O sea, se enfermó ¿por qué? Por consumir microorganismos. Pero además le están recetando que también consuma ¿qué? Bacterias, que consuma Bacterias microorganismos. beneficiosas. Muy bien, que también son ¿qué? También son microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación, Justina se pregunta, ¿existen bacterias que nos perjudican y otras que nos benefician? ¿Cómo le ayudarían a responder ustedes a esta pregunta a Justina? ¿Qué podríamos decir con respecto a esta pregunta? Sí, que existen bacterias distintas. Son unas que nos hacen daño y otras que nos benefician. Ya, por ejemplo, por acá Gabriel también nos dice, como hay bacterias malas, también hay bacterias buenas, ¿no? Claro, claro. Investigando, por ejemplo, dice. A ver, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplen las bacterias? ¿Recuerdan? enfermedades, ¿Cuál hijo? causan enfermedades, Ya, algunas causan enfermedades, Son beneficiosas para la salud. otras son beneficiosas para los seres vivos. Muy bien. ¿Y cuáles serán esos beneficios? Los nutrientes. Ya, algunas nos protegen de otros microorganismos. muy bien. Por ahí algunos nos protegen de otros microorganismos, ¿no? Y recuerdan cuando hablábamos de las cadenas alimenticias, las bacterias, ¿dónde se encontrarán? Los componedores. En los descomponedores. Muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Cómo la ciencia y la tecnología ha contribuido a combatir microorganismos y a la vez aprovechar para la supervivencia de las personas? Con el avance de su tecnología. Con el avance de la tecnología, ¿no? Muy bien. Y además dice ya que y a la vez aprovecharlos para la supervivencia de las personas, justamente lo que mencionaban, ¿no? Que nos defienden de qué? De otros microorganismos. Muy bien, David, vamos a escuchar, vamos a hacer caso a tu recomendación. Ya estudiándolos, dice, claro, se supone que experimentando, ¿no? Observando el comportamiento de cada uno de estos. Por ejemplo, por acá José nos dice, estudiándolos, ¿no? Claro. ¿Cómo la ciencia ha hecho esto? ¿Cómo la ciencia ha descubierto de que algunas bacterias benefician y otras perjudican? Efectivamente, ¿qué? Experimentando, ¿no?
observando el comportamiento de las bacterias. La cuarta pregunta. Interesante por acá lo que menciona José Alejandro. Utilizando el microscopio. Claro, también hay que diferenciar por aquí lo que nos mencionamos, lo que están mencionando, o lo que pregunta Carlos Moya. El COVID es un virus, ¿verdad? ¿O es una bacteria? Es un virus, profesor. Es un virus, muy bien. ¿Y el virus que dijimos que era? El virus era el límite entre lo vivo y lo no vivo, que no se consideraban como organismos o no se consideraban como seres vivos. Muy bien, dice, haciendo estudios con comprobaciones, utilizando la opinión de otros científicos también, muy bien. Bueno, no sé quién está participando con ese nombre. Seguimos. ¿Qué factores influyen en la propagación de las bacterias? El ambiente, el Ya, clima. el ambiente, el clima, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta que las bacterias se desarrollan en diferentes tipos de hábitats. Ya, entonces, muy bien, Alejandro, muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y, claro, muy interesante por acá también lo que menciona Alejandro, ¿no? José Alejandro, que además del clima que mencionaban, de los factores climáticos, también puede ser la fragilidad de la persona, dice. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del sistema inmunológico de la persona, ¿no? ¿Con qué características físicas se encuentra una persona? Entonces, porque de eso también va a depender de que pueda eh, em, promoverse o impulsar la propagación de las bacterias. Seguimos. Como parte de esta actividad, nos piden que debemos invitar a nuestra familia a que sea partícipe de nuestra indagación. Veamos por acá algunos aspectos importantes que debemos considerar. Bueno, por acá nos hablan del reto. Los que ya han revisado los recursos y también la ficha de autoaprendizaje se habrán dado cuenta que la experiencia lo vamos a terminar la semana que viene. Por lo tanto, algunas evidencias o algunos retos se van a cumplir ¿cuándo? A la siguiente semana. Y los retos de esta semana también nos van a servir para los de las siguientes. Muy bien, los retos de esta semana nos sirven justamente para alcanzar el reto final. El reto general nos dice, redacta un texto o grabar un audio en donde expliques con base a conocimientos científicos cómo las bacterias beneficiosas son utilizadas en favor de nuestra salud y cómo las patógenas ocasionan enfermedades. Y el otro, también deberás elaborar un reporte del proceso de indagación y sistematización que sustentarás con datos científicos que ubicarás en el portafolio. No puede ser cualquiera de las dos opciones. Son las dos opciones. ¿Tenemos que hacer un texto y un audio o solo uno de los No, dos? ya. A eso, muy bien. Es cualquiera de las dos, pero dice o, dice. Si dijera y, serían los dos. Él dice o. ¿Ya? Cualquiera de los dos. La evidencia. Entonces, nosotros por aquí observamos que aquí, la evidencia para el primer reto, ¿cuál es? Tu explicación sustentada con conocimientos científicos sobre cómo las bacterias son beneficiosas, ¿no? O cómo las otras ocasionan enfermedades. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia, observamos por aquí, viene a ser que el reporte de indagación. Entonces, por acá, el reporte de indagación. O sea, entonces vamos a ver por aquí que para esta sesión vamos a trabajar dos competencias. La primera competencia, que es explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo. Ahí es donde vamos a elaborar el texto, la ficha de autoaprendizaje o el audio. Y la otra competencia que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Ahora, algo importante por acá, no se olviden que para ver cómo están desarrollando su trabajo, es importante que ustedes puedan revisar la rúbrica propuesta. Claro, vamos a explicar y también vamos a indagar. Muy bien. Por aquí tenemos entonces la evidencia. Aquí, el primer reto, dice redactar el texto, es para esta semana. Y también en función a la ficha de autoaprendizaje. Y para el segundo reto, que es la mitad de la competencia indaga, que es el reporte de indagación. Solamente vamos a desarrollar esta semana la planificación y la próxima semana desarrollaremos la experimentación. Para el día 3, entonces, observamos por aquí que nos dice, conocemos las bacterias. ¿Qué vamos a aprender? ¿O qué aprenderemos? En este recurso, aprenderás a dar explicaciones utilizando conocimientos científicos sobre cómo las bacterias beneficiosas son utilizadas en favor de nuestra salud y cómo las patógenas ocasionan enfermedades. Entonces, por aquí ya puedo determinar, ¿no? Que ¿cómo se llaman las bacterias que ocasionan enfermedades? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, chicos, las bacterias que ocasionan enfermedades? ¿O cómo las denominamos? Patógenos. Patógenas. Muy bien, patógenas. Y seguimos entonces. Por acá tenemos que nos dice, descubrimos cómo son las bacterias. ¿Sí? Descubrimos cómo son las bacterias. Entonces vamos a ver algunas características que tienen las bacterias. Primero diríamos que las bacterias son microorganismos. Ya habíamos mencionado, ¿no? O por acá uno de sus compañeros nos comentaba de que para poder observarlos necesitábamos ¿de qué? De un microscopio. Y algo interesante también por aquí es que nos dice que son ¿qué? Unicelulares. ¿Qué significa unicelulares? Pequeñas. Que están formados por una sola Viven célula. separadas. Sí. Por una sola célula, ¿sí? Entonces, son microorganismos unicelulares. Son pequeños y están formados por una sola célula. Ya vamos a ver también por acá cómo viven, ¿no? Viven separadas y hay otras que viven el hombre, hay otras que viven formando colonias también. Son diminutos y procariontes. Ya diminutos, ya hablábamos, ¿no? Que no se pueden ver a simple vista. Y procariontes, ¿qué significa? Significa, ¿qué es procarionte? Muy interesante por acá lo que nos pregunta José Alejandro. ¿Alguien me podría decir qué significa procarionte? Bueno, procarionte significa que estas células no han alcanzado su desarrollo. Es decir, que no son células completas. ¿Ya? No han evolucionado en su totalidad. Por eso son procariontes. Poseen pared celular. Se desplazan a través de flagelos o cilios. O sea, ¿qué quiere decir? Que las bacterias pueden ir de un lugar a otro, son móviles. Obtienen sus nutrientes del ambiente donde viven. Quiere decir que si viven dentro de una persona, pues lo obtendrán de esa persona, ¿no? Si viven en la Sus naturaleza, alimentos, sus nutrientes para seguir vivos dentro de donde se encuentran, ¿no, profesor? así es, del lugar donde se encuentran. Ya. Es que bacterias pluricelulares no hay. Organismos pluricelulares sí. Ya, las bacterias son unicelulares. Todas son unicelulares. O sea, nosotros, por ejemplo, somos pluricelulares. ¿Por qué? Porque estamos formados por muchas células. ¿Ya? O sea, estos son unicelulares. Están formados por una sola célula. Miden entre 0,5
y 5 micras de longitud. Una micra, milimicras por acá. ¿Qué quiere decir? Que en 1 milímetro, más o menos si han observado su regla, hay unas liñitas que hay pequeñitas, 1 milímetro, en ese milímetro habrán miles de bacterias, ¿no? Muchas bacterias. Sí, Así es. Y por acá, además que dice que pueden vivir en pueden cualquier vivir en cualquier hábitat, lugar. en cualquier lugar. E incluso hay algunas bacterias, a ver, vamos a ver, espérate, Gabriel. Eh, incluso hay algunas bacterias que viven en ambientes extremos. Por ejemplo, a muy baja temperatura y otras a muy alta temperatura. Hay algunas que pueden sobrevivir a ese tipo podemos decir, de características del ambiente. Por aquí nos pregunta Gabriel, ¿es posible un objeto sin nutrientes? No entiendo más o menos a qué te refieres. Claro, se acostumbran, se han adaptado a ese ambiente. Creo que se refiere a que si es posible que un ser vivo siga viviendo sin nutrientes, por así decirlo, creo. Ya, lo que pasa es que las bacterias tienen que, de donde viven, tiene que haber algo de que puedan alimentarse, porque son seres vivos las bacterias. O sea, no son como los virus. Los virus se encapsulan y necesitan ingresar a un ser vivo, por ejemplo, a una célula, para poder reproducirse, para poder activarse, podríamos decirlo. Para poder causar la enfermedad. Claro, pero en cambio las bacterias son seres vivos. O sea, necesitan nutrientes para poder continuar viviendo, por ser un ser vivo. Es una función de todos los seres vivos. Ahora, no poseen núcleo, aparato de Golgi, ni retículo endoplasmático. Por eso les mencionaba que son organismos que procariontes, porque no han completado su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que los eucariontes, los que sí han completado su desarrollo, poseen núcleo, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Y algo importante por acá, lo que mencionábamos también, que para poder observarlos, ¿qué necesito? Utilizar Microscopio, un porque son muy microscopio. chiquitos. Muy bien, un microscopio. Muy bien, entonces esto sería de manera general las características que tienen las bacterias. Ahora vamos a observar por acá cómo se clasifican las bacterias. Para poder clasificar las bacterias, los que han podido leer por ahí ya los recursos nos hablan de 3 criterios de clasificación. Uno, que los que tienen pared celular, de acuerdo a su forma, su morfología, de acuerdo a su tamaño y también de acuerdo a su metabolismo. O sea, pared celular es una estructura que tienen que le rodea en este caso a la bacteria. La forma, ya sabemos qué forma van a tener, la forma que adoptan, tamaño, unas serán más grandecitas que otras, y el metabolismo es cómo adquieren energía para poder continuar viviendo. Nutrientes por energía, sí, esos diferentes, ¿no, profesor? Así es. Entonces, por acá, la clasificación que han considerado para estudiar es de acuerdo a su forma. De acuerdo a su forma, los podemos clasificar en cocos, en bacilos y las otras que son curvadas. Los cocos, generalmente, si ustedes están observando aquí en la imagen, ¿sí? Se observa la imagen. Aquí observamos en la imagen, ¿qué forma tienen? Tienen formas esféricas. Claro. Entonces, por acá los que mencionaban hace un momento, ¿no? Coco, acá hay uno. Diplococo, hay 2. Tetracoco, 4. Entonces, acá hablamos, ¿no? Estreptococo, cuando forman una cadena, pero son varias bacterias que están juntas ahí, ¿no? Sí. Estafilococos, observamos las formas que Cuando se que ponen como van, en conjunto. así es, esféricos. Los bacilos. Los bacilos tienen forma de bastones alargados. Entonces, por acá observamos el cocobacilo, que más o menos es un poco, podríamos decir, elíptico. Entonces, por acá, ¿cómo se encontrarían? Y en este caso observamos por aquí a las bacterias que tienen la forma de curva.
los vamos a poder clasificar en dos tipos. En los espirilos, que tienen forma helicoidal, de una forma de una hélice, y los vibrios, que tienen forma de una coma. ¿Ya? Pero ya la forma es curva, ¿no? No, su No forma es es, irregular. no es recto ni rectangular. Claro, su forma es irregular. Muy bien. Entonces, ¿de acuerdo a qué criterio estamos estudiando la clasificación de las bacterias? De acuerdo a su forma. No se olviden. Seguimos entonces. Ahora vamos a comentar sobre los beneficios que tienen las bacterias. Observamos por acá. Primero vamos a hablar de los beneficios que tienen en el cuerpo humano. Las bacterias en el cuerpo humano van a contribuir a qué? A la digestión y Quería ver si mantienen, terminaba. ¿cómo Si dices, terminaba hijo? de descargar mientras estoy acá. A ver, en el cuerpo humano hablábamos de que van a ayudar a la digestión y que mantienen el equilibrio de la flora intestinal. La flora intestinal es un conjunto de microorganismos que tenemos que van a ayudar justamente a la digestión. Por acá también nos dice que aportan nutrientes como la vitamina B12. Y por acá nos hablan de una bacteria en especial. Ah, sí, es eso que parece hierba, muy bien. Por acá, los lactobacilos. Esta bacteria nos va a ayudar a degradar, ¿qué? A ayudar a degradar la leche. ¿Han visto que a algunas personas les Y hace los mal la leche? lácteos. ¿Les hace mal los Sí, lácteos? Ahí está. sí. Entonces, Sí, doctor. muy bien. Entonces, estas bacterias nos van a ayudar a degradarlas. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo los pueda asimilar de manera más rápida. Ok, profesor. También son beneficiosas para la industria. Por ejemplo, habrán observado lo que van cuando podíamos salir al mercado o tal vez en su casa consumen o en la televisión mejor. Hay algunos productos que tienen probióticos. Por ejemplo, el Los yogur, yogures. los yogures, ¿no? Con probióticos, ¿qué significa? Que tienen microorganismos y que esos van a ayudar justamente a la digestión o a restaurar justamente ¿qué? La flora intestinal. También se van a Sí. utilizar en la producción de ¿qué? De queso, en la fermentación del queso. Se tiene que producir la fermentación láctica de la leche para poder ¿qué? Obtener el queso. Y otros por acá, por ejemplo, a partir del alcohol para poder obtener ¿qué? El vinagre. Que es también con qué? Con la influencia de algunas bacterias. Y por acá, hace un momento comentaban que las bacterias son importantes, ¿por qué? Porque son organismos descomponedores. Entonces, acá observamos, ¿no? Que van a ayudar a degradar a la materia orgánica, ¿no? Van a cumplir un papel fundamental dentro de la cadena alimenticia. ¿Sí? Entonces, observamos por acá, ¿no? Aquí están parte del suelo y aquí a un animal muerto que están ayudando a su degradación. Por eso es que la carne, si no lo refrigeramos, ¿qué sucede? Empieza a oler mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a podrirse. La fermentación pútrida. Entonces, la fermentación es producto de ¿qué? Es producto de microorganismos. Que podrían ser ¿qué? Bacterias. Sí, profesor. Ahora, vamos a hablar de las bacterias patógenas. ¿Cuáles son las bacterias patógenas? ¿Recuerdan? Las que hacen daño. Las que pueden producir enfermedades. Muy bien. Las que pueden producir enfermedades, las que hacen daño. Muy bien. Las que producen las enfermedades, las que causan las enfermedades. Exacto. Por eso, Muy bien. El que quiere participar, no se olvide, puede activar su audio y de nuevo desactive el audio. ¿Participa? profesor, una pregunta. ¿Usted me escucha? Sí, sí, te escucho. Si quieres participar, te escuchamos.
No, profesor, quería saber si estaba bien el micrófono. Ah, ya, muy bien. ¿Qué enfermedad puede producir, profesor? ¿Qué enfermedades? Ya vamos a ver ahora. Justamente es lo que vamos a ver ahora. Gripe. Nos falta 10 minutos. Ya Gripe, profesor. se termina y volvemos a ingresar al mismo link, no se olviden. Vamos a ver por acá algunas enfermedades que pueden ser producidas por las bacterias. Primero, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que en condiciones normales las bacterias no producen enfermedades, pero sí cuando las provocan, es decir, cuando ingresan al torrente sanguíneo o a los tejidos. ¿Por qué decimos que en condiciones normales no producen enfermedades? Porque nosotros convivimos con las bacterias. O sea, las manos tienen bacterias. La boca tiene bacterias. ¿Se han dado cuenta que cuando no nos lavamos la boca empieza el mal aliento? ¿Ya por qué? Porque empieza a Las degradarse bacterias. los restos de comida, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, por eso es que es importante por aquí tomar en cuenta de que las bacterias no siempre van a producir enfermedades. ¿Cuándo producen enfermedades? Cuando, en este caso, cuando se provocan, cuando se proliferan demasiado. ¿Ya? Dice Ok. acá, pueden infectar nuestro organismo y enfermarnos e incluso pueden producir la muerte. Claro, claro. Además, ya vimos que las bacterias nos favorecen, ¿no? Por ejemplo, acá Yaret nos hace recordar eso. Una de las bacterias, por ejemplo, vamos a ver por acá, que produce la tuberculosis y otras la neumonía, que tienen que ver con qué? Tienen que ver con quién, con las vías respiratorias. Pulmones, vías respiratorias. Ya, entonces, aquí sí podrían producir la muerte, ¿verdad? Sí, profesor. Claro, podrían producir la muerte. Sí, profesor. Ya, pero el asma eso no tiene que ver con las bacterias, ¿no? Claro, hay enfermedades incurables actualmente, pero que ya se convierten en condiciones de vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento te ayuda solamente a conservarlo, que no se incremente más la enfermedad. La caries también son producidas por las bacterias. El VIH, José Carlos, VIH. SIDA, cuando Virus. llega a la última etapa. Solamente haciendo un paréntesis. Claro, el colinos es porque limpia la boca, ¿no? El cepillo es porque ayuda a limpiar la boca. Dime, Carlos Moya, dime. ¿Quieres preguntar? Ahí está. También las espinillas. Muy bien, significa que también han leído los recursos, ¿no? Entonces, por acá, como ejemplo, la tuberculosis, la neumonía, las espinillas, la caries. Las espinillas, por ejemplo, sabemos que mm, casi es normal en todas las personas tener espinillas, ¿no? Pero en algunas personas, como es mucho ya. Entonces, es ahí donde se necesita el tratamiento médico. De otra forma, el organismo los puede controlar. Bueno, por aquí Luis Morales nos pregunta, ¿y cómo se genera el VIH? El VIH primero Es que... la última fase del virus No. El SIDA es la última etapa. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. O sea, es la enfermedad producida ¿por quién? Por el virus. ¿Y en qué consiste? Consiste en que va a disminuir nuestro sistema inmunológico. Entonces, el que tiene VIH, por ejemplo, su sistema, si no tiene el tratamiento, su sistema inmunológico va a empezar a disminuir y podría morir por cualquier otra enfermedad. No tendría defensas. Ahora, por acá, algo importante que nos menciona Carlos Moya de las úlceras gástricas. Nosotros sabemos que hay una bacteria que se le conoce como la bacteria de la lechuga, ya vamos a ver por aquí más adelante, ¿ya? Claro, es molecular. Entonces, claro, por eso es que debemos reforzar siempre nuestro sistema inmunológico. Entonces, esta bacteria se le conoce como decía, como la
La Helicobacter pylori se llama. Es la que produce las úlceras gástricas y que probablemente todas las personas las tengamos. Pero algunas, como digo, va a depender mucho de su sistema inmunológico. Hay unas personas, por ejemplo, que ya tienen que hacerse un tratamiento médico para poder eliminar estas bacterias de su organismo. Y hay otras probablemente que convivimos con esa bacteria, ¿no? ¿Cómo se propagan las enfermedades ocasionadas por estos microorganismos? Ahí está, muy bien. En este caso diríamos la infección estomacal, Carlos Moya, ¿no? Cuando hablaríamos dice la diarrea. ¿Cuándo nos produce una diarrea? Cuando nos da infección estomacal. ¿Pero producto de qué? Probablemente de que los alimentos que hemos consumido han estado en mal estado. O si hemos consumido una fruta, una verdura, no han estado, ¿qué? Bien lavados. Dime, Carlos, habla, te escucho. Por acá es importante también que para que se puedan propagar las bacterias necesitan un reservorio de infección. ¿Qué significa este reservorio de infección? Es el lugar en donde se van a reproducir las bacterias. ¿Ya? Es el lugar en donde se van a reproducir las bacterias. Podríamos decir, es el criadero de bacterias, el reservorio. Por ejemplo, ¿quién podría ser un reservorio de infección? Una persona que se encuentre enferma. Hablaríamos si tiene tuberculosis, neumonía. O sea, nosotros no nos podemos acercar, ¿no? Porque nos podrían contagiar. ¿Por qué? Porque su cuerpo está lleno de ¿qué? De estas bacterias. Claro, son los seres vivos. También podrían ser nuestras mascotas. Claro, se estornuda con el pañuelo o con el brazo. Algunos animales salvajes, como por ejemplo, por acá coloqué a un murciélago. Lo que comentábamos, ¿no? De la lechuga, de la Helicobacter pylori. También pueden ser los vegetales. O el aire, el suelo y el agua. También podría ser un medio o podría ser un reservorio para las bacterias. ¿Y cómo podemos evitar infectarnos por los microorganismos patógenos? Por acá algunas actividades que se recomiendan que se debe hacer. Sí, por acá David Rojas nos pregunta, ¿la fiebre tifoidea es producto de las bacterias? La fiebre tifoidea o la fiebre intestinal, ¿no? El tifus. Así es, por eso debemos lavar bien las frutas. Y no acercarnos a personas enfermas. Muy bien por acá. Interesante lo que mencionan. ¿Cómo saber quién está enfermo, no? Pero sí puedo saber que si yo estoy consciente de que estoy enfermo, ¿debo qué? Debo cubrirme la boca para poder estornudar. Helicobacter pylori. A ver, seguimos por acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lavarnos las manos siempre. Así es, debemos tener conciencia, Diego. ¿Qué más? Cubrirnos la nariz o la boca con el antebrazo o brazo o pañuelo para poder estornudar, ¿no? Y luego tirar el pañuelo. Así es, falta menos de un minuto. Termina y volvemos a ingresar. ¿Qué más podemos hacer? Lavar bien las frutas y verduras. De lo contrario también, ¿qué podemos hacer? Sancochar las frutas y verduras. Las verduras. O sea, debemos cocerlos a alta temperatura. También probablemente elimine las bacterias. Por el calor. Por el calor. ¿Ya? Entonces, son recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Lavarse las manos, cubrirse al estornudar, lavar las frutas y verduras y sancochar, en este caso, los alimentos. Así. A ver, ahora
vamos a conversar sobre los factores que favorecen el crecimiento de las bacterias. Entonces, ¿dónde se reproducen? ¿Qué es lo que hace que se puedan reproducir? ¿Ya? ¿Qué factores van a ayudar al crecimiento de estas bacterias? Nos observamos por aquí. La humedad. Uno de los factores entonces que contribuye al crecimiento de las bacterias es la humedad. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la humedad se desarrollen con mayor facilidad. O sea, un ambiente propicio para poder desarrollarse. La temperatura adecuada. Bueno, ¿por qué la humedad? Podríamos decir, a ver acá, su compañero pregunta, ¿y por qué la humedad? Porque es una característica propia de estos seres vivos, más o menos como podríamos decir igual que los hongos, ¿no? Los hongos, por ejemplo, se desarrollan ¿dónde? Donde hay humedad y hay oscuridad. O sea, son condiciones propicias para que puedan desarrollarse. Es una característica propia que tienen ellos. El pH. El pH viene a ser el grado de acidez que tiene un medio. Que puede ser ácido o puede ser, claro, es una cualidad, es una característica de ellos. Muy bien. El pH. Acá hablamos del grado de acidez, como les decía, que puede ser ácido o puede ser básico. ¿Qué indica? Que si el medio es más ácido, probablemente se desarrollen con mayor facilidad. pH no es papel higiénico, es potencial de hidrógeno. Ya, de eso va a determinar la cantidad, como les decía, si una sustancia es ácida o es base. En un medio básico, ácido, las bacterias se desarrollan con mayor facilidad. Nutrientes. También va a depender lo que mencionaban, ¿no? Que si hay nutrientes, entonces ellos van a poder desarrollarse porque son seres vivos. Y si no hay nutrientes, pues tendrán que morir, ¿no? Entonces recordamos por acá la humedad, la temperatura, el pH y los nutrientes. Muy bien. Claro, absorben nutrientes del ambiente en donde viven. Por eso, si viven en tu intestino, te ayudan a consumir los nutrientes que ingresan con los alimentos, ¿no? Y ahora pasamos al día 5. Problematizamos y diseñamos estrategias para la indagación científica. Por aquí, ¿qué vamos a aprender? En este recurso, realizarás indagaciones que te permitan plantear preguntas y establecer procedimientos para poder obtener datos. Es parecido a lo que hicimos la semana pasada. Por acá entonces recordamos cuáles son los pasos de la indagación, cuáles son los procesos de la indagación. Y observamos por acá. Primero es la problematización de situaciones, diseñar estrategias para hacer la indagación, generar y registrar datos e información, analizar los datos e información, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación. Por eso es que a muchos que me presentaron su trabajo el día miércoles en la tarde o el día martes nada más, les hacía o les recalcaba que era necesario que experimentar. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sabía de dónde obtuvieron los datos para poder presentarlo. O había algunos estudiantes que me presentaron su trabajo el día viernes, pero supuestamente recogieron información de 5 días. Y de miércoles a viernes solamente pasaron 2. Entonces es muy importante que ustedes no falseen la información. Deben informar, deben analizar la información que están obteniendo al experimentar. Yo quiero que tengan claro por aquí que, o sea, por ejemplo, si hablamos de la clase pasada, o sea, lo importante no es conocer cómo crece la cebolla,
sino lo importante es conocer, aprender a qué, a analizar datos, a obtener información y analizarlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Igual por aquí. Entonces, para esta primera semana, por aquí, para esta primera semana, nosotros vamos a utilizar o vamos a realizar estas dos capacidades. Problematiza situaciones y diseña estrategias para hacer indagación. Lo demás va a quedar pendiente para la próxima semana. Hasta aquí deben presentar su reporte de indagación, solamente con las dos primeros procesos. Y seguimos. Entonces, el primer proceso, primera capacidad, era problematizar situaciones. Y empezamos por aquí. No olviden que debemos tener claro cuáles son las variables de estudio. ¿Cuáles son los factores que voy a estudiar? Por acá, por ejemplo, me menciona de que ¿cómo influyen los factores? No olviden que estos factores que son las variables independientes en la propagación, aumento, de las bacterias. Y esto viene a ser ¿qué? La variable independiente. Entonces tengo mis dos variables. Debes hacer una lista de por lo menos 5 factores que consideres que influirán en la propagación de las bacterias. Te dejamos 2 factores como ejemplo. Entonces necesito que ustedes me enumeren otros factores para poder continuar. Pero tenemos las sustancias de limpieza: agua, jabón, alcohol, limón, temperatura. Otro. El pH. El pH. Muy bien. Otro. ¿Qué otro factor? ¿Qué dicen? ¿Dónde se encuentra? Ya, el ambiente. El ambiente. Ya está. Otro. Y el clima. ¿Ya recuerdan que hablamos de un factor específico? ¿Cuál era? La humedad. La humedad. Húmedo. La humedad podría ser, ¿no? También podría ser otro los nutrientes, no lo sé, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo por acá mis factores, entre otros, ¿no? Entre otros. No son los únicos, pero estoy considerando como ejemplo. Entonces ya tengo mis variables independientes que probablemente vaya a considerar. Las sustancias de limpieza, la temperatura, el pH, el ambiente y la humedad. Esto debo recordarlo porque en función a esto voy a hacer ¿qué? Voy a plantear mi pregunta de indagación, no se olviden, relacionando mis dos variables. Ahora el B entonces. Ahora, vamos a borrar por aquí, dice, ahora que tienes las variables o factores que influyen en la propagación de las bacterias, puedes plantear preguntas que buscan indagar acerca de la relación entre algunas de las variables independientes y la propagación de las bacterias. Plantea 3 posibles preguntas de indagación para este fenómeno. Te dejamos 2 como ejemplo. La primera, ¿cómo influyen las sustancias de limpieza en la propagación de las bacterias? La segunda, ¿cómo afecta la temperatura en la propagación de las bacterias? La tercera, ¿cómo sería? ¿Cómo influye qué? El clima puede ser. No, de ¿Cómo acuerdo. influye la humedad? Ya, la humedad. De acuerdo a lo que hemos hecho, acuérdense. Tiene que ver la relación con lo anterior. ¿Cómo influye la humedad? ¿En qué? ¿Cómo influye en
la cantidad de bacterias Muy que bien, hay, que en la existen. propagación. Relación de las bacterias. Muy Profesor, bien. también sería cómo influye el nivel de pH Ahí está, muy en la bien. propagación de las bacterias. De las bacterias. Muy bien. Otro factor que hemos visto, ¿cuál era? Era el pH, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué relación existe entre quién? el pH y la propagación de las bacterias. Muy bien, entre el pH y Y la propagación y la propagación. de las bacterias. Muy bien. De las bacterias. Y otro, La humedad, ¿qué relación hay? Ya está la humedad, ya está la humedad. Otro, la temperatura, ya está. ¿Qué relación? ¿Cuál es la relación entre temperatura temperatura y qué? y la propagación de las bacterias. Muy bien. Y la propagación de las bacterias. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál cambió? Solamente la independiente, ¿no? Porque la dependiente siempre es la misma, ¿no? Propagación de bacterias, Sí, Profesor, propagación profesor. de bacterias. profesor, Dime. la segunda pregunta que está con rojo también ya está de temperatura, no me había dado Ah, cuenta. ya, entonces otro sería, pues. Sí. Podría ser el clima Y el clima o que el lugar, el lugar, el Nutrientes, ambiente el hicimos, nutrientes. ¿no? lugar, El ambiente hicimos, ¿no? el ambiente, sí. A ver, vamos a ver por acá. Cambiamos. A ver, espérense. Vamos a quitar esto de acá. Quitamos esto. Y ahora escribimos el ambiente. Ya está. Los nutrientes también podrían ser, claro, claro, muy bien, sino que estamos relacionando lo que ya hicimos anterior. Muy bien, Diego, también podrían ser los nutrientes. Entonces ya tenemos por acá, ¿no? La humedad, el pH, el ambiente. Es en función a lo que hicimos en en lo anterior, ¿no? Cuando habíamos identificado los factores, las variables independientes. Muy bien, pero tú, por ejemplo, podrías considerar también los nutrientes. Y ya no es que estamos considerando aquí. Seguimos entonces. Ahora, borramos otra vez. Ya borramos. Y ahora tengo por aquí. ¿Cómo influyen las diversas sustancias en la propagación de las bacterias? Por ejemplo, aquí me está dando como ejemplo las diversas sustancias, ¿no? Que vendría a ser... Sí. ¿Qué variable es esta? ¿Recuerdan? La dependiente. Independiente. La variable independiente. Y la dependiente, ¿cuál sería? Propagación de las bacterias. Vendría a ser por aquí la propagación de las bacterias, ¿no? Entonces lo voy a subrayar nada más. Hasta aquí. Ya está. Y esto vendría a ser la variable dependiente. Variable dependiente. Y ahora planteamos la hipótesis. ¿Qué diríamos? Sí. ¿Qué diríamos? Si las diversas sustancias son más ah, ah, Ya, por ahí está la idea. Si las diversas sustancias si utilizamos en todo caso diversas sustancias de limpieza, ¿no? O para limpieza. Entonces, ¿qué pasará? la,
La propagación de bacterias será menor. Muy bien. La propagación de bacterias disminuirá o será menor, ¿ya? Disminuirá o será menor, ¿no? Pero ya estoy relacionando mis dos variables, ¿no? Las diversas sustancias y la propagación de las bacterias. ¿Sí? Entonces, pero y aquí ya le estoy adicionando cómo creo que será, ¿no? O por ejemplo, si fuera otra pregunta de investigación, ¿qué diríamos? Si el pH aumenta, entonces la propagación, o acá dice no, ¿cómo influye, no? Entonces, la propagación de las bacterias aumentará. Por ejemplo, ¿no? Podría ser. O diríamos, si la temperatura disminuye, entonces la propagación de las bacterias disminuirá. O si la temperatura aumenta, entonces tendría que colocar por acá, ¿no? De acuerdo a lo que yo quisiera investigar. No se olviden que la hipótesis es lo que yo voy a comprobar al final. Ahora determinamos tus variables de indagación. La variable independiente, ¿cuáles serían entonces acá? Diversas sustancias. Diversas sustancias de qué? De limpieza, ¿no? Muy bien, diversas sustancias de limpieza. ¿Y la variable dependiente? La propagación de las bacterias. Muy bien, propagación de bacterias. ¿Y las variables intervinientes? Sí podría ser el clima, ¿no? El clima, la temperatura. Ya está. Temperatura. Los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque si voy a hacer un cultivo de bacterias, significa que los tengo que hacer, ¿qué? En un mismo clima. Lo tengo que hacer a una misma temperatura. Lo tengo que hacer, ¿qué? Con la misma cantidad de nutrientes. No puede ser que a unas bacterias les dé más nutrientes y a otras les dé otros nutrientes. Tienen que ser los mismos nutrientes. La misma cantidad y el mismo tipo de nutrientes. ¿Sí? Sí se entiende esa parte, ¿no? Que debo controlar esta parte. Pues de lo contrario, ¿qué? De lo contrario, la investigación no va a quedar los datos que obtenga, claro, no será justa. No va a ser justa, muy bien. ¿Por qué? Porque si a una bacteria, por ejemplo, a unas bacterias, un grupo de bacterias lo coloco a baja temperatura y a otras a elevada temperatura, entonces los resultados no van a ser verdaderos. O sea, no van a ser confiables. ¿Por qué? Porque se obtuvo en medios diferentes. ¿Ya? Entonces debe ser el mismo medio siempre. Entonces importante, ¿no? Por aquí. Y seguimos. Borramos. Ahora viene, diseñamos estrategias para la indagación. Viene el segundo proceso. Consiste en establecer los métodos o procedimientos que permitan la acción de la variable independiente sobre la dependiente, así como controlar las intervinientes. Pues vamos a ver por aquí. Primero, debo recordar que debo tener en claro los datos que voy a necesitar y de dónde los voy a obtener. Para definir el método que utilizaremos para manipular la variable independiente, ¿cuál era la independiente? Las diversas sustancias, ¿verdad? ¿Qué necesito conocer? ¿Qué cantidad de sustancias utilizaré? ¿Y por qué? Debo responder a esas preguntas. ¿Qué tipo de sustancias utilizaré? Tal vez lavaplatos, tal vez jabón líquido. Lejía también puede ser. Lejía, no lo sé. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué instrumentos necesitas para medir la cantidad de sustancia
para la limpieza de manos, por ejemplo. ¿Con qué voy a medir la cantidad de sustancias? Lo que les hablaba, ¿no? La jarra medidora, la jeringa, la cucharita, no sé, lo que tengan para poder medir. Lo que esté en la mano. Claro, lo que tengan. Dice, para definir el método que utilizaremos para medir la variable dependiente. Aquí, ¿cómo verificarás el crecimiento de las bacterias? ¿Cómo medirás el crecimiento de la propagación de las bacterias? ¿Qué instrumentos requieres para hacer esta medida? Pues acá me van a investigar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Algo importante también que les quería aclarar, no significa que nosotros en nuestra casa esta vez vayamos a realizar algún cultivo de bacterias. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos las condiciones necesarias para poder hacerlo. Si estuviéramos en el colegio, sí, lo podríamos hacer. Ahora, no. Nosotros les vamos a Porque proporcionar... no tenemos los materiales aptos. Claro, no tienen los materiales adecuados para poder hacerlo. Por eso solamente esta parte se va a quedar en investigación. Profesor. Profesor, no entendí muy bien. A ver, allá. Esta parte se va a quedar en investigación, en teoría. O sea, no vamos a desarrollar en nuestra casa un cultivo de bacterias. O sea, no es como la semana pasada que tuvimos que hacer el experimento. Claro, que experimentamos con las cebollas. Porque ese era más fácil. La cebolla sí tenemos. Claro. Y tenemos para ponerlo y adecuarlo. Pero aquí, por ejemplo, Diego, déjala. no lo voy a poder verificar cómo están creciendo las bacterias, cómo se están multiplicando. O sea, y si se esparcen más, y si viene mi hermanito menor y lo echa a su boca, entonces no tengo los medios. Ahí sí nos matan. Ya, entonces, ya, por eso mejor no. O sea, solamente va a quedar en teoría. ¿Ya? Explicamos de qué manera, la manera de controlar las variables intervinientes. ¿Cómo te aseguras de que no cambie durante el experimento? Por ejemplo, el volumen, el del tamaño del cultivo, el tamaño del recipiente del cultivo. Se llama cultivo en donde se van a reproducir las bacterias. Pero ¿qué material? Porque nosotros las estaríamos como cultivando como plantas. Algo así se llama, el cultivo. Y ahora, por aquí, vamos a diseñar estrategias. Bueno, seguimos, ¿no? Cuando diseñamos estrategias para la indagación. Dice, ahora te invitamos a realizar las siguientes actividades. Te propon procedimientos para comprobar o refutar tu hipótesis. ¿Recuerdan que la semana pasada ya hicimos algunos? ¿Qué se tendría que hacer por aquí? Materiales. Ya, conseguir los materiales. ¿Qué más? Organizar el tiempo, profesor. Muy bien, importante. Organizar el tiempo. Genial. Otro. Experimentar. Experimentar. ¿Qué más? Comprobar. Comprobar. No, Verificar. verificar los resultados del... Ya. Verificar los resultados del experimento. Verificar los resultados del experimento. Y comparar con la hipótesis. Ya está. Pero antes de recoger los resultados, de verificar los resultados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recoger la información, pues, ¿no? Tengo que realizar las mediciones. Sí. ¿Ya? Claro. Experimentar, medir por acá, por ejemplo. ¿Qué sería, no? Recojo de información, ¿no? Sí. Ya, entre otras cosas. Si no tengo, ¿qué más puedo hacer? Investigar también, ¿no? Investigar, ¿no? Buscar libros con información. Investigación bibliográfica sería acá. Bibliográfica. Elabora una lista de materiales e instrumentos que utilizarás y considere el tiempo que requieres para realizar la experiencia. Ya, y me van a investigar, ¿no? ¿En cuánto tiempo creen que se podría hacer? Porque solamente se va a quedar en planificación esta parte.
Y luego yo les voy a alcanzar los resultados ya, simplemente para que ustedes lo analicen. Y además por acá algo importante lo que les decía, ¿no? Elabora una lista de medidas de seguridad que debes tomar en cuenta en la experiencia. ¿Qué medidas de seguridad debes tomar en cuenta para poder realizar un cultivo de bacterias? Para poder experimentar con las bacterias. Entonces es importante que tengan claro esta situación. Entonces deben investigar. Y eso lo adjuntarán a su informe. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer esta semana. Profesor,